un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en el nuevo episodio del podcast de Lo que queda del día. Suscríbete a través de Spotify o de la plataforma de audio que prefieras. En este episodio vamos a estar conversando con Paulina Astroza de la Universidad de Concepción, experta en relaciones internacionales, muy crítica de la política exterior de Chile durante el primer periodo del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque cree que el presidente electo José Antonio Kast está cometiendo errores similares a los del inicio de la administración del actual mandatario. Lo vamos a estar escuchando en algunos minutos. Luego, un hallazgo sorprendente desde Antártica. Todo eso en este episodio. Lo grabamos junto a Lucas Carrasco y una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Creo que esto se venía distinto a lo que tú decías, tal vez la amplitud que ha tomado en Chile. Esto se venía ya percibiendo para aquellos que estudiamos las relaciones internacionales. El contexto internacional está muy complejo y yo siempre en las entrevistas de hace bastante tiempo estoy siguiendo y repitiendo a un autor que acaba de morir muy importante, que es Joseph Nye, que él planteaba que la verdadera disputa que existe entre China y Estados Unidos no es la comercial, la arancelaria, la que tiene que ver con esto de haber aumentado los aranceles por parte de Estados Unidos, sino que la verdadera disputa, rivalidad competitiva entre Estados Unidos y China se está dando y se va a dar y se va a seguir así desarrollando el mundo en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el 5G, lo que tiene que ver justamente con la información, internet, los datos. Esto es algo que veníamos planteando desde hace bastante tiempo. Y en el caso de Chile está clarísimo eso justamente, que es el escenario que aquellos que observamos la realidad internacional estamos viendo en otros países y que por lo tanto lo de Chile no nos sorprende para nada, más aún cuando el presidente Trump había planteado su visión del mundo claramente en el documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, y en lo que también se ha llamado la doctrina Monroe, o este complemento que él le hace a la doctrina original del presidente James Monroe en 1823 de América para los americanos. Entonces, yo creo que de verdad aquí se están dando todos los elementos y nos pilla en un periodo súper complejo y que es un elemento, una reflexión al margen, pero que tiene que ver que, por Dios, que 3 meses es muy largo para un cambio de gobierno, cuando hay otros países que lo hacen incluso al día siguiente de perder una elección o perder un voto de confianza en los sistemas parlamentarios. Paulina Astroza, ahora, independiente de lo que se observara en la conversación internacional, probablemente mi punto apuntaba que las campañas presidenciales no se hicieron en torno a, por ejemplo, aquí se va a definir la soberanía del país frente a China o frente a Estados Unidos. Las campañas presidenciales se movieron en otros ejes y en ese sentido que este desafío internacional se presente como una urgencia, puesto que el presidente electo va a tener que tomar algún tipo de decisión o dar alguna señal clara al inicio de su gobierno en esta materia, quizás eso sí resulte más sorprendente. Ahora, que exista una cuestión geopolítica en disputa, eso es un escenario en el que estamos viviendo, es absolutamente evidente, yo creo, para la opinión pública nacional e internacional, que estamos observando un reacomodo de carácter tectónico, ¿no es cierto?, en términos de la geopolítica. Ahora, dicho lo anterior, ¿cómo ves tú que el presidente electo, José Antonio Kast, aborde los desafíos que él va a enfrentar en esta materia puntual? Estoy muy de acuerdo en que durante la campaña el tema internacional fue de lo más bajo, en que el mismo presidente electo soslayó muchos de los temas que tenían que ver con una visión política. No había grandes
grandes propuestas, grandes posturas en su proyecto. Lo echamos de menos, lo echamos muchísimo de menos en los debates. Y efectivamente, creo que la parte más débil, incluso de todas las candidaturas, no solo del presidente Kast, fue lo internacional. Y ante la evidencia de lo que está ocurriendo en el mundo, más aún aparece que era un tema de la mayor importancia, porque hoy día ya no podemos separar lo internacional de lo nacional como si fueran dos ámbitos que no se tocan. Todo lo contrario. La política nacional toca directo en lo internacional y lo internacional aún más en lo nacional, en países que somos tan abiertos al mundo, en que dependemos tanto de lo que ocurre en lo internacional, y es muy lamentable que ese punto no haya sido no solamente no abordado, sino que hoy día nos pilla también en una transición de gobierno y en el cual dicen ahora, y sobre todo de la OPE, de la oficina del presidente electo, el futuro canciller Francisco Pérez, que no se van a pronunciar respecto a lo que ha hecho el gobierno, cómo reaccionó el gobierno en ejercicio, y que quieren los antecedentes para poder pronunciarse, cuando uno habría esperado que lo primero que dijeran era que rechazaban una intervención como la que hizo Estados Unidos, porque independiente de los temas domésticos, se trata de una intervención clara en lo que es la soberanía del Estado, en que nos están diciendo con quién tenemos o no tenemos que negociar, donde la acusación es muy grave respecto de autoridades chilenas que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio en el tema, en materias críticas y particularmente en telecomunicaciones, sin dar mayores aportes de cómo Estados Unidos entiende que se vulnera la seguridad regional por parte de autoridades chilenas. Creo que lo primero era sostener y afirmar eso, y después podemos empezar a ver qué pasó a nivel interno respecto a la toma de decisión, pero sobre todo ahora con la disyuntiva que va a tener el presidente Kast, porque lo que planteó Estados Unidos, más que una afrenta al gobierno de Boric, es a Chile, y en segundo lugar es una amenaza abierta y le están dando instrucciones casi a Chile de cómo tiene que actuar, por un lado los chinos y por otro lado los estadounidenses, y creo que eso va a ser el contexto que va a tener durante todo este tiempo no solamente el gobierno de China, sino que todos aquellos estados que no son potencia, no es China y no es Estados Unidos. Entonces, yo habría esperado una reacción mucho más clara por parte de la OPE, del futuro canciller y el presidente, porque en otras materias han hablado de todo, hemos escuchado a muchos de los futuros ministros, pero en esta materia, justo en esta materia, han sido muy rigurosos, pero al mismo tiempo van a ir y han aceptado la invitación del propio presidente Trump para el 7 de marzo, cuando no han asumido todavía, en un contexto donde Trump está siendo muy criticado por parte de socios y aliados, por ejemplo, de Europa. Tú mencionas este encuentro, se llama Shield of the Americas, y es una cita que convoca a Donald Trump en el estado de Florida, y allí asiste José Antonio Kast. Una de las críticas a la política exterior del presidente Gabriel Boric desde la oposición ha planteado que ha sido una política exterior que de alguna manera está marcada por la ideología, por las ideas del presidente, ¿no? Pero no ocurre lo mismo cuando José Antonio Kast tiene un encuentro con Donald Trump que apunta no a un encuentro internacional despegado de la ideología, sino todo lo contrario. Sí, absolutamente. Yo creo que yo fui una de las personas que criticó muchísimo los primeros años del mandato del presidente Boric, justamente porque yo estimaba que había un sello ideologizado, entre comillas, pues todos tenemos ideología, obviamente, pero en que se ponía por sobre el interés nacional, se ponían ideas, la ideología que estaba detrás y que iba en contra justamente de lo que era bueno para el Estado. Fue una de las principales críticas, por ejemplo, de cómo el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, estaba actuando en materia, por ejemplo, de vinculación con tratados internacionales
o las ideas que se estaban planteando. Y creo que hubo una suerte de emborrachamiento con el poder cuando llegan justamente a gobernar. Y creo que está pasando exactamente lo mismo, y sería un error porque las lecciones creo que están claras con el presidente Kast. No solamente por la reunión con el presidente Trump, que no sabemos si se va a efectuar directamente con él, pero al menos está aceptando una invitación en el contexto del que estamos hablando a Miami, sino que además con la gira internacional que realizó y particularmente con la agenda que llevó a cabo aquí en Europa. Yo ahora estoy en Italia, por eso digo aquí en Europa, en que la gira fue con un sello ideológico clarísimo. Cuando vas a Bruselas y no te reúnes con la presidenta del Consejo Europeo, con la presidenta de la Comisión Europea o la presidenta del Parlamento Europeo, sino que no te reúnes con las autoridades máximas de países como Alemania y Francia, sino que te reúnes primero en un encuentro en el cual va la ultraderecha más clara y el grupo, y se reúne con el grupo de los Patriotas de Europa, que es uno de los grupos del Parlamento Europeo que están más a la derecha de la derecha aquí en las familias europeas. Segundo, viajas inmediatamente a Budapest a reunirte con Víctor Orbán, cuando Víctor Orbán hoy día es justamente una de las autoridades que está siendo más criticada por todas las acciones que ha tenido, y fundamentalmente hoy día que se cumplen 4 años de la guerra de Ucrania, porque ha vuelto hoy día mismo, ayer en realidad, a ser el único voto en contra de nuevamente un paquete de ayudas a Ucrania frente a la posición de Rusia, y con una agenda valórica donde va a hablar de todos estos ismos con los que está en contra nuestro presidente electo, del feminismo radical, el animalismo o todo lo que tiene que ver justamente con este globalismo. Y para cerrar se junta con Giorgia Meloni, que también tiene una política que, si bien ha sido bastante más pragmática en la realidad, viene también poniendo el sello con el tema de la migración, con el tema de la seguridad. Entonces, todo aquello que no se quiso hablar durante la campaña, viene aquí a Europa y de aquí a Europa lo plantea. Y creo que eso, sumado a un encuentro con Donald Trump, es absolutamente ideológico, y estarían haciendo lo que criticaban, no poniendo el interés nacional de Chile en vista de los factores internacionales que están hoy día jugando, cuando vemos al mismo tiempo, por ejemplo, al presidente Lula hace 2 días reuniéndose con Modi en India o en Corea del Sur, y planteando que hay que reforzar las alianzas también en un eje distinto a el eje de los Estados Unidos, el eje de este sector más de ultraderecha que se está formando en América Latina, pero en el mundo en general. Entonces, creo que ahí es donde ha faltado pragmatismo, y que es lo que ellos criticaban justamente y con razón de la primera parte del gobierno del presidente Boric, y muchas salidas que tuvo el presidente Boric, que yo también critiqué, pero que en general al final la agenda internacional logró tomar un ritmo, sobre todo con el cambio de canciller y siendo el canciller Alberto Van Claver en quien finalmente se hace cargo de la cartera de Relaciones Exteriores. Paulina, planteábamos esta pregunta más temprano hoy al diputado Schubert en el diario de Cooperativa, y él de alguna manera respondía, bueno, hay que aprovechar la afinidad ideológica, no eran esas sus palabras, ¿no? Pero apuntaba que existía un aspecto positivo en esta afinidad ideológica, así como había sido un dato negativo las diferencias entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Donald Trump. ¿Qué opinas de esa mirada que apunta a una cuestión pragmática? Bueno, en este giro, digamos, de gobierno, quedamos alineados con un presidente como el de Estados Unidos. ¿Qué opinas de esa mirada? ¿Cuáles son las limitaciones de esa mirada? Sí, yo creo primero que no es pragmático, que es absolutamente ideológico, porque si vemos de nuevo el escenario internacional, hoy día el presidente Trump está, si bien le quedan 3 años, está en una baja en el apoyo interno,
Hoy día Fox News, o sea, Fox News, no estamos hablando de otro que no es CNN, no es otro canal, sino que es Fox News, quien hace unas horas mostró una encuesta en la cual la baja del apoyo al presidente Trump es muy, muy notorio, más aún horas antes que vaya a hacer su discurso para la nación, que será un par de horas más, y en el cual ya todos están atentos a con qué va a salir en este discurso ante el Congreso. En segundo lugar, a nosotros hay que tener muy claro que nuestro principal socio comercial es China. A nosotros no nos conviene abrazar una posición en esta rivalidad que yo te decía, sino-estadounidense, yendo a los brazos del presidente Trump, porque hay una afinidad entre los presidentes. Justamente eso es lo que estoy diciendo, que es un análisis de muy corto plazo, ideológico, y que nos está poniendo en perspectiva con quiénes son nuestros vínculos, y eso nos ha hecho de alguna manera navegar y sortear las olas de crisis económica, de sobresaltos muy grandes que afectaron a ciertos países, fue porque nosotros teníamos puesto, digamos, todos los huevos en distintas canastas en el ámbito internacional, y cuando había una crisis en México, una crisis en Turquía, cuando hubo alguna crisis en algún sector, nosotros teníamos de alguna manera cómo capear esa crisis, porque teníamos otras vías, otros tratados, otros acuerdos con sectores que no estaban viviendo justamente tensiones o presiones coyunturales. Este pragmatismo que ha caracterizado la política exterior de Chile desde el año 1990 hasta la primera parte del gobierno del presidente Boric, que fue un paréntesis creo, nos ha servido mucho a nosotros justamente como el débil que sabe ir manejando sus relaciones, porque necesitamos buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Europa, con Asia, y no, hoy día creo que nos juega muy en contra ir a Estados Unidos, ni siquiera haber asumido todavía el gobierno, a sentarse en la mesa junto con Milei, junto con Bukele o junto con Noboa u otros, y otros que están claramente en la línea del presidente Trump, cuando las olas se van moviendo. Esto es un péndulo, y donde además la emergencia de China como un actor internacional es insoslayable, y por los intereses de Chile deberíamos bajar el tono respecto a eso, y más aún cuando todavía no se asume. Seguimos en lo que queda del día, pero nos vamos hasta la Antártica, porque por primera vez un proyecto internacional donde participa científicos de Nueva Zelanda, de Suiza, de Estados Unidos y de otros países, perforó el hielo de la Antártica, pero perforó tanto que obtuvo el registro más largo jamás extraído desde el suelo bajo el hielo. Es una operación que se realizó al borde de la capa de hielo de la Antártica Occidental. Estaban a 700 kilómetros de la base más cercana, o sea, estaban acampando allí. Y empiezan a buscar este testigo que se llama este vestigio, básicamente haciendo una perforación en la Tierra para llegar a gran profundidad. Y desde ahí lo que sacan de lo más profundo es esta Tierra antigua. Estaban instalados en un campamento remoto sobre el hielo. El sistema de perforación se diseñó especialmente para este proyecto. Primero derritieron con agua caliente un túnel vertical de unos 500 metros, luego descienden con tuberías, descienden más y más hasta que llegan a suelo. Y desde allí extraen estos cilindros con tierra y roca que tienen hasta 3 metros de larga. Estuvieron trabajando sin parar durante casi 10 semanas y recuperaron estas capas que podrían abarcar hasta 23 millones de años de historia climática, porque la historia va quedando registrada en la Tierra. Los primeros análisis, basados en restos microscópicos de los organismos que encontraron en algunas de estas capas, indican que incluye un periodo donde la temperatura estaba 2 grados más altos de los niveles previos a la industrialización. O sea, hacía bastante calor, digamos. Y esa información es clave porque la capa de hielo de la Antártica tiene suficientemente agua congelada como para elevar el nivel del mar entre 4 y 5 metros, si se derritiera. Entonces, saber cómo se ha ido dando el proceso, la reacción a los cambios de temperatura en la historia antártica es muy importante.
Hoy el sitio de perforación está cubierto por más de medio kilómetro de hielo, pero lo que muestra este tubito con tierra, es bastante extenso, digamos, es que en el pasado allí había un océano abierto. Los científicos están esperando a partir de esta información, de esta perforación, esta tierra antigua, poder precisar, cuándo empieza a retroceder el hielo, qué temperaturas generaron ese retroceso y cómo eso que pasó alguna vez podría volver a ocurrir. Y eso es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.